Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches. Encantados de estar con ustedes. Esto es Rey con Barba y Santibáñez. Tudela, perdón, y Tudela. Rey con Barba, Tudela y Santibáñez. Y estamos aquí con Fernando Sillones. Él ha sido gobernador regional, exitoso gobernador regional de Ica, muy reconocido por los cambios que hizo en materia de educación, salud y de lucha contra la corrupción. Aparte de ello, él ha tenido una experiencia muy interesante con una mina, con un centro minero que se llama Mina Justa, que me cuenta Fernando, es exactamente igual a lo de Tía María. Y yo quería que nos cuente su experiencia y haga las comparaciones pertinentes. Fernando, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Buenas noches. A todos los oyentes. Sí, pues, yo estoy consternado, estoy decepcionado, estoy frustrado, confundido, ¿no?, con el accionar del gobierno, del Estado peruano respecto de Tía María, porque hace menos de 2 años el mismo Estado peruano nos apoyó en Ica para el inicio de la etapa constructiva de Mina Justa. Mina Justa es una mina de cobre, como lo es Tía María, queda en Marcona, o sea, muy parecido al espacio que ocupa Tía María, ¿no?, que es en la costa. El proyecto está en construcción y está basado en agua desalinizada, como hubiera sido Tía María, y son 1.500 millones de dólares, igual que Tía María, 150.000 toneladas de cobre al año, igual que Tía María, y hoy por hoy Ica está usufructuando de los beneficios de las inversiones millonarias, cuantiosas, de la minería mundial, y hay pues 3.000 trabajadores ganando sueldos altos, ¿no? Y como suelen reaccionar estas empresas mineras en favor del desarrollo social, en Marcona se está construyendo un instituto superior tecnológico muy tecnificado, muy moderno, que se llama de las Casas Grieve, y que va a ser el mejor instituto superior del Perú. Y los iqueños estamos muy agradecidos a Minsur, al Grupo Breca, que está llevando a cabo esta inversión, y todos contentos. Pero como peruanos nos preguntamos por qué Mina Justa sí y Tía María no, ¿no? Y es el mismo Estado que en un caso se comportó proactivamente y en el otro negativamente, ¿no? Yo critico mucho lo de Tía María, porque como Islay, como Arequipa y como Perú hemos perdido una ocasión extraordinaria de generar desarrollo y bienestar, ¿no? Ahora, una pregunta que me inquieta. Mina Justa tampoco salió fácil, ¿no? No. Porque los agitadores que fueron a Islay fueron también allá. Claro. Estuvo el cura Arana, estuvo Ramírez Canchay, que es un gran detractor de la minería, y varios otros. Hubieron alcaldes distritales que se opusieron. Así es. Sin embargo, hubieron marchas también y no tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque en Mina Justa y en Ica se aplica la ley, que es distinto a las balas, como plantean equivocadamente muchos periodistas y muchos políticos, ¿no? O el bloqueo o la bala, como si no hubiese la ley en el justo medio, ¿no? En el caso de Ica se aplicó la ley, ¿no? Y cuando una empresa cumple con todos los requisitos ambientales, sociales, tributarios, de restos arqueológicos y demás, ojo, Mina Justa está contigua a la Reserva Natural de San Fernando, que es una joya de la naturaleza, donde van muchos turistas. Y pueden convivir perfectamente. Y convive perfectamente. En Mina Justa, como en Tía María, se había cumplido la ley y las autoridades impusimos la ley. Repito, no se disparó un solo tiro y se aplicó la ley. No pretendieron obstaculizar la ley y perdieron, ¿no? Porque no llegaron al extremo de los bloqueos porque hubieran terminado presos, ¿no? Una pregunta. ¿Cuándo se dio la licencia de Mina Justa? No tengo las fechas, pero la Mina Justa se empezó a construir en el 2018.
O sea, el año pasado. Son casi paralelas. Casi paralelas. Estoy seguro que los procesos de aprobación de estudios de impacto ambiental, certificado de inexistencia de restos arqueológicos, han ido en paralelo. Y los dos han tenido la licencia muy parecida, un año más, un año menos en estos procesos, no es mucho, ¿no? Bueno, la cuchilla de Ockham. Sí, Siempre pues. la explicación más fácil Sí, es sí, la sí. más acertada. Por lo general resulta siendo la más Y acertada. entonces, evidentemente, lo que diferencia una mina de la otra es el factor político. Sí. Esto es, por alguna razón, el presidente Vizcarra, de alguna manera, se confabuló en lo que dice que es una negociación con los gobernadores y alcaldes de la zona de Tía María y del sur, y frustró el proceso de Tía María. Porque el presidente Dio la Vizcarra- licencia y luego el Ministerio de Energía y Minas la retiró por 120 Pero días. ahora que lo mencionas, Pancho, el presidente Vizcarra, en tanto vicepresidente, vino a Marcona con el presidente Kuczynski y respaldó la inversión, como tenía que ser. Claro. ¿no? Era otro presidente. Era otro presidente, efectivamente, pero estaba bien cerquita del presidente. Eso parecía. Eso parecía. Ahora, si comparamos el papel del presidente regional de Arequipa Bueno. con el papel que tú cumpliste en Ica, Bueno, es el sí versus el no, nada más, porque los gobernadores regionales, me pongo en el caso mío, en aquel entonces, nosotros no tenemos ninguna injerencia en el desarrollo de los proyectos grandes, ¿no? Ni siquiera medianos. Los gobiernos regionales solo tienen injerencia en la pequeña minería. Entonces, nosotros no teníamos vela en este entierro, digamos, ¿no? Pero la gran diferencia entre nosotros y Cáceres y Ica es que nosotros hablamos en favor de la inversión y él en contra. Es todo, porque legalmente no había ninguna autoridad para sesgar la decisión en un sentido u otro. El solo hecho, que es importante, es respaldar algo, ¿no? Versus cuestionar algo, ¿no? Y se hace la diferencia. Si me permiten, ¿no? En Washington una de las cosas que me sorprendió un poco es que encontré un pequeño museo de enforcers de la ley. Nosotros no tenemos algo parecido en el Perú, pero es un museo dedicado a aquellas autoridades y también agentes de la ley que se habían dedicado durante toda su vida a hacer cumplir la ley. O sea, lo que habían hecho, porque eran famosos, porque eran importantes para ese país, para Estados Unidos, es porque habían hecho cumplir la ley. De hecho, en el inglés, la idea del enforcement está de acuerdo a hacer cumplir la ley en democracia. Yo creo que esa es la gran distinción. Lo que usted ha mencionado... Lo que nosotros llamamos Estado de Derecho. Estado de Derecho. Los americanos lo llaman Rule of Law. Esto es el gobierno de la ley. Así es. Entonces hay un museo a estas personas porque hacen cumplir el gobierno de las leyes, que es lo que dispone su Constitución. Acá no hay un museo de quienes hacen cumplir la ley porque tenemos un gobierno de caudillos y de caprichos. Porque enjuician a aquellos que hacen cumplir la ley, a los militares, a los policías, en vez de ponerles un museo, terminan enjuiciados, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que él ha dicho. Como autoridad, mi papel es hacer cumplir la ley. Así es. Un presidente de la República, un presidente regional, un congresista, lo que tiene que hacer es que el pueblo cumpla la ley. No tiene que decirle al pueblo, rompa usted la ley, quiebre usted la ley. Pero hay muchos periodistas que me han entrevistado últimamente porque yo he criticado el resultado de Tía María y la repregunta de estos periodistas es, entonces usted propone bala, ¿no? Meterle bala. Qué estupidez. Es una estupidez. No, la ley no dispara. La ley pone orden. pone orden y logra el bienestar de la población. Luego hay otro tipo de bala que los partidarios de estos motines se disparan a sí mismos. O sea, los resultados económicos del segundo trimestre de crecimiento en el Perú han sido de 1.08%, que es bajísimo. En el tercer trimestre, que todavía no acaba, estamos en 0.02%.
¿no? Y naturalmente la gran pregunta es si pasaremos el 2% para Año Nuevo, para el 31 de diciembre en la noche, ¿no? La contracción minera es del 3.01%, o sea, va reduciéndose. En el sector agropecuario también hay una reducción, menos fuerte que en la minería, pero la hay. Hay desconfianza. Y la desconfianza la produce la intervención de la política, no de la ley, del capricho ideológico, no de los códigos en estos proyectos, ¿no? Hay una desconfianza lógica. Los audios de tía María, que son interpretados como una complicidad o una connivencia del presidente o una debilidad del presidente con los castrochavistas y los agitadores del sur. La suspensión de la licencia después de haberla dado, la huelga de Quellaveco, el bloqueo del corredor minero del sur, que todavía continúa, no está despejado, está bloqueado. Y entonces, naturalmente, eso lleva a mucho temor y a una falta de inversiones. Y esa falta de inversiones no solo son privadas, sino que hay tal estado de miedo, de pánico por la corrupción, por el lavajato, etcétera, que las autoridades tampoco se atreven a ejecutar sus presupuestos. Imagínate tú que el Niño Costero fue hace 3 años y del total de la suma dispuesta para la reconstrucción del norte por el Niño Costero, solo se ha ejecutado el 12% de la suma. Una vergüenza. Entonces, claro, si no hay inversión pública y la inversión privada empieza a contraerse, el país entra en una situación difícil, sobre todo teniendo en cuenta que hay una retracción mundial por la crisis o la guerra comercial entre Estados Unidos y Ya no es piloto China. automático, es caída libre, ¿no? Pero ese es el escenario que le gusta a los comunistas. Ese es el escenario que le gusta a los socialistas. En el caos ellos pescan. Ellos viven de los pobres, ellos quieren generan más esa contradicción. pobres, necesitan montones de pobres. Y entonces van contra la ley. Y por desgracia hay un sector de la prensa que les hace coro. Que los cubre. Sí. Los cubre, los aplaude. Lo irónico de todo esto es que hoy día se ha establecido estos gores ejecutivos, ¿no? Que es un proceso de interacción muy interesante entre regiones y el Ejecutivo, que lo estableció el ministro Zavala con el presidente Kuczynski y que consisten en reuniones periódicas, quizás mensuales o cada 45 días. Y yo he estado en esos, en los 4 años que me tocó gobernar Ica, y el pedido recurrente de las autoridades regionales es más recursos para hacer más obras. Entonces, es evidente que ellos no están conscientes o no quieren entender que los recursos vienen del sector privado, normalmente de las inversiones, ¿no? Y es eso lo que ellos están trabando, ¿no? Pero el récord de ejecución de las municipalidades en las regiones es deplorable. En algunos casos este año, ya estamos terminando agosto, es de 0%. Pasamos largamente el semestre. Hay municipalidades que han gastado el 0.6% de sus recursos asignados. Piden recursos y no saben en qué gastarlos. O piden recursos y no tienen los cuadros competentes para gastarlos. Es el gran problema de la administración pública peruana, ¿no? Que no tiene los cuadros competentes para poder ejecutar. Bueno, en vez de pedir adelanto de elecciones, pues deberían preocuparse de poner una escuela de cuadros para los gobiernos regionales, una escuela de administración pública. O mejorar lo que tenemos, ¿no? El modelo servir, globalizarlo, ¿no? Pero son planes a largo plazo y estamos viviendo un momento populista en donde todo tiene que ser inmediato, ¿no? La transformación del Estado es una transformación a muy largo plazo y eso está pues plenamente, es evidente cuando uno estudia el caso de políticas públicas comparadas, ¿no? Mira, lo que está diciendo Pancho no es una especulación, son hechos. Son ¿no? hechos. Son hechos. Según el INEI, el segundo trimestre de este año fue el peor de los últimos 10 años. Así, las proyecciones del crecimiento del PBI para el 2019 se han reducido de un optimista 4.2% a un 2.4% y con tendencia
a la baja. A la Vamos a ver baja. si Por eso pasamos al 2, decía ¿no? yo si vamos a llegar al 2 a fin de año. Lo más probable es que no. Y se ha cumplido ya el 60% del año en curso y el Estado en total ha logrado ejecutar apenas el 30% de su presupuesto de inversión, el Estado. El total. ¿no? Así es, ¿no? Y entre los gobiernos regionales la cifra no llega al 25%, ¿no? Y ni hablar, pues, de lo que está pasando en la minería y con la inversión privada. Por estas razones, Ismael Benavides, que fue ministro de Economía, dice con toda claridad que la situación económica del Perú, como van las cosas, podría empeorar en los próximos meses, a tal punto de acercarnos a un proceso de recesión. Entre las varias causas está la irresponsabilidad de la agenda política del señor Vizcarra, ¿no? Bueno, es muy interesante porque de las 100 primeras empresas que están en la Bolsa de Valores de Lima, las 100, todas tienen una retracción en sus ventas, todas tienen una retracción en sus procesos económicos. Es que yo lo viví también en Ica. Cuando hay alboroto político, todo el gabinete se distrae. Sí. Por obvias razones. Está metido en el alboroto, no está metido en la gestión pública. En consecuencia, las transferencias, las aprobaciones, todas las coordinaciones con las regiones se enfrían, se paralizan. Y eso explica la no ejecución presupuestal, ¿no? Y realmente eso hay que decirlo. Todo esto, toda esta convulsión política impacta directamente a la población en las regiones. Los más afectados somos los peruanos de a pie, digamos. Y son los agitadores los responsables, con nombre propio. Como dices tú, la pobreza efectivamente le conviene. La pobreza es el negocio de la izquierda. Así es. Punto final. Así es, ¿no? No como algunas personas y algunos líderes de opinión e incluso algunos connotados líderes del gobierno pretenden hacernos creer que todo lo que sucede en nuestro país, todo lo malo que sucede en el país es culpa del Congreso, ¿no? A mí eso me hace recordar una frase de San Agustín. San Agustín decía, no llueve, la culpa es de los cristianos. Toda la culpa es de los cristianos, a los leones los cristianos. Aquí en este país, si fracasan los gobiernos regionales, la culpa es del Congreso. Si el Ejecutivo no puede ejecutar los presupuestos, la culpa es del Congreso. Si las municipalidades no pueden llevar a cabo las mínimas obras para sus ciudadanos, la culpa es del Congreso. Si la selección peruana pierde, la culpa es del Congreso. No podemos caer en ese maniqueísmo simple, ¿no? Porque finalmente lo que se genera es más crisis política. Ahora, la crisis también es generada por la aventura política en la cual el gobierno se ha embarcado y que comenzó con el referéndum de diciembre del 2018 y que ha llegado a su punto de crisis con el pedido de adelanto de elecciones y de un nuevo referéndum a 8 meses del anterior. Naturalmente esto es altamente perturbador para el país, es que destruye la imagen del Perú en el extranjero porque da una imagen de inestabilidad política y más allá de la imagen, en la práctica política misma ha perturbado todos los procesos, claro. Porque tener que reformar el 40% de una constitución en 8 o 9 meses, el tener que... En contra de la mayoría del Congreso. En contra de la mayoría del Congreso y con ultimátums al Congreso, el romper el plazo presidencial que tiene como finalidad, estaba viendo el diario de debates del Congreso Constituyente Democrático de 1993 y hay un debate muy interesante sobre la democracia directa en el cual Pepe y yo participamos en ese debate y es muy interesante el debate porque se dice justamente que los plazos garantizan la no usurpación del poder y que el peligro de la democracia directa, de estar llamando a plebiscitos, a referéndums, es justamente introducir un factor de inestabilidad en el régimen político. Pues bien, el jefe del Estado intencionalmente está desarrollando una política de inestabilidad. Y tiene un costo, digan lo que digan las encuestas. Su legalidad formal no está en discusión, pero su legitimidad, su autoridad está tambaleante porque la gente tiene dudas respecto a él. Las preguntas de las encuestas es
usted es partidario de la vacancia, etcétera, lo otro. Claro, la gente dice, no, la gente quiere estabilidad, pero las cifras son iguales que cuando el presidente Kuczynski renunció. No hay variación en la gente quiere, Pancho, quiere estabilidad, quiere seguridad, quiere salud, quiere educación, que son los problemas fundamentales que tienen. Por eso las encuestas preguntan cualquier cosa menos cuando que preguntan las encuestas, la pregunta que hacen las encuestas inquietan al encuestado. Entonces le dicen, ¿quiere usted vacancia? No, yo no quiero vacancia. Claro, tiene razón, porque este atropello de la Constitución para modificarla a su antojo, este atropello de los plazos de los mandatos presidenciales y congresales, que son uno de los ejes de la garantía de la no usurpación del poder en las repúblicas presidencialistas, todo eso está siendo atropellado y la gente duda entonces de su gobierno. Sí, pero la gente puede querer quemar a los congresistas, la gente puede querer ahorcar a los jueces, la gente puede querer cambiar a presidente cada año. Lo que la gente quiera es una cosa y otra cosa es lo que la clase dirigente de un país tiene que hacer con el pueblo, conducir al pueblo, hacer pedagogía. Por ejemplo, que unos periodistas le pregunten a un gobernador y le digan, ¿usted quiere meter bala? Hay que explicarle a los periodistas y al pueblo que el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, que el Estado tiene que imponer a través de una violencia legítima el orden, la paz en un territorio concreto. Para eso existe el Estado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que la gente quiera, porque las instituciones son reglas de juego al margen de lo que la gente quiere. Existen para conducir la voluntad y las pasiones de lo que la gente quiere, porque la gente cuando quiere demasiado se convierte en lo que Federico Salazar ha dicho muy bien en su columna del día de hoy, en una turba, ¿no? Entonces eso es lo que hay que evitar a través de las instituciones y la democracia, ¿no? Ahora, Vizcarra, he visto un comunicado para una marcha en el curso de esta semana, donde firman una turba de ONGs y organizaciones de izquierda que apoyan a Vizcarra y al adelanto de elecciones. Entonces, claro, lo que la opinión pública va viendo, y la mayoría es silenciosa, la mayoría no es opinante, es que el presidente solo es apoyado por los socialistas, los castrochavistas, en fin, toda esta izquierda de todo pelaje, por los comunistas, pero por conveniencia, porque él es el ariete para destruir el orden constitucional. Es el ariete para destruir finalmente la Constitución del 93, para crear una inestabilidad y una gran crisis. Vamos a vivir una gran crisis de agosto a enero, en la medida en que se vayan resolviendo los temas de la reforma constitucional y el tema del adelanto de elecciones y de referéndum. Vamos a ir sufriendo esas crisis. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, ya se da cuenta. Ha declarado, dice él textualmente, hay que rechazar voces que piden vacancia de Vizcarra y cierre del Congreso. Ese es el titular. ¿Ha visto la luz? Pero luego aclara que hay que ir a lo que el presidente plantea. Claro, pero no se puede, como dicen los americanos, uno no puede quedarse con su queque y comérselo al mismo tiempo. O uno se lo come y desaparece el queque, o uno guarda el queque, ¿no? Y entonces lo que dice el presidente del Consejo de Ministros está bien. Vamos a rechazar las voces que piden la vacancia de Vizcarra y el cierre del Congreso. Yo he sostenido acá la semana pasada que considero que Vizcarra debe terminar su mandato el 28 de julio y el Congreso también, el 28 de julio del 2021. Sí, siempre y cuando el Congreso archive el pedido de adelanto y de referéndum. O sea, si el presidente del Consejo de Ministros quiere que efectivamente se rechacen las voces de la vacancia y no se hable más del cierre del Congreso, debería pedirle al ministro de Justicia que no haga referencias indirectas a la posibilidad del cierre del Congreso, como las ha hecho varias veces, o el presidente algunas veces con esta espada de Damocles. No es el Congreso quien ha pedido disolverse a sí mismo, es el Ejecutivo quien ha planteado esta posibilidad. Entonces, cuando el presidente del Consejo de Ministros dice rechazar las voces que piden el cierre del Congreso,
rechazarse a sí mismo. Sí. Acá hay una incongruencia, ¿no? Ahora, Pancho, ya hay muchos intelectuales, analistas políticos serios, como Martín Tanaka, por ejemplo, que ha escrito un artículo muy interesante en El Comercio, que en resumen dice esto, ¿no? La propuesta de adelanto de elecciones se aleja del escenario de una transición ordenada y el costo a pagar para el país empieza a sonar excesivamente alto, muy alto. ¿Acaso ha llegado el momento de pensar en una nueva agenda y una nueva estrategia que permita un mínimo de certidumbre política y económica? Se requieren gestos e iniciativas de todos lados. Así es, ni vacancia ni adelanto de elecciones. Lo que el Vizcarra tiene que hacer es aceptar el gesto generoso del presidente del Congreso para construir una agenda conjunta entre el Legislativo y el Ejecutivo. Y a ver si ambos poderes del Estado se ponen a trabajar. La crisis no es para tanto. Jaime Althaus ha hablado de la cohabitación. Así es. Pero yo quiero recordar que Enrique Chirino Soto, que fue el que propuso esta fórmula que tenemos en nuestra Constitución de un presidente del Consejo de Ministros que puede no ser ministro de ninguna cartera, y el presidente de la República, es por dos razones: porque el presidente del Consejo de Ministros es un fusible y porque abre la posibilidad para que el presidente del Consejo de Ministros sea alguien de la oposición. Claro. Y entonces se conforme un gobierno, como lo ha habido en Francia con Mitterrand, ha habido gobiernos de cohabitación con la oposición. El gabinete de guerra de Churchill era un gabinete de cohabitación de laboristas y conservadores. O sea, en las grandes crisis nacionales, si lo que se busca es fórmulas constructivas, hay que unir, no hay que separar. Claro, pero para eso, Pancho, se requiere tener un espíritu democrático. ¿Y qué es tener un espíritu democrático? Es reconocer que tu adversario puede tener razón. Y con un esfuerzo podemos entendernos. A esto se le llama transacción, nada más. Bueno, eso es la democracia. Es una actitud racionalista. El que está haciendo el llamado a la transacción, a la actitud razonable, ¿no?, a la cohabitación, no es cualquiera, no es un Mindundi, ¿no? Es Martín Tanaka, un notable del gobierno. El gobierno lo nombró notable, lo hizo notable y le pidió que haga una serie de propuestas. Por eso mismo su artículo es muy importante. Así es. Porque viene de una persona designada por el gobierno. Así es. O sea, no sé si propone la cohabitación. No, pero propone un punto de inflexión y un cambio en la estrategia. Correcto, pero la cohabitación, o sea, cual sea la fórmula, implica una confluencia que se debe buscar y se debe aceptar. Bueno, tenemos que concluir, pero queremos tus palabras finales, Fernando. Por ahí he escuchado voces que dicen, vamos a lanzarlo de candidato a la presidencia. ¿Qué hay de cierto? Yo he escuchado lo mismo. Como lo he dicho en todas las entrevistas y preguntas similares, Pepe, yo soy materia dispuesta, ¿no? Yo terminé ICA bajo la plataforma de Fuerza Popular, con quien terminé mal, ¿no? A mitad de camino se rompió la relación, básicamente por la confrontación que me tocó vivir con congresistas de Fuerza Popular, pero congresistas de otras planchas también, ¿no? Keiko perdió. ¿Qué es lo común que pasa? Y realmente se cortó la relación. Entonces yo he escuchado calificativos de traidor, de corrupto y cosas por el estilo, ¿no? Así que terminé muy agradecido y muy complacido de haber vivido una experiencia política apasionante. Yo la llamo apasionante, ¿no? Yo no conocía al Estado por dentro y lo he conocido y me parece que lo confronté cuando tuve que confrontarlo y me fue bien, Sí. Y como te agradezco la introducción, los logros en salud, en educación y sobre todo en la relación con la sierra, con Huancavelica, fueron muy interesantes, muy positivas. Y yo he querido documentar mi experiencia y está documentada y la he compartido. Pancho la ha visto y es opinión de los que la han escuchado favorable, ¿no? Que he tocado todos los puntos. Hay que trabajar por el agua, la salud, la educación y la justicia. Buena pregunta. En tu relación con el Estado, objetivamente, tomando un poco de distancia, ya que no estás en el cargo, ¿qué nota le pones al Estado peruano?
No. de 1 a 20. No, jalado. Ahora sí yo veo un 0,5 humillante que yo lo recibí en la uni más de una vez y uno se sentía mal. Pero muy mal lo que está sucediendo. Yo los he escuchado mucho en la tertulia de esta noche y me ponía a pensar en Ica, ¿no? Ahora el tema es reelección, adelanto de elecciones. Imagínate en qué está pensando el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transportes. La autopista Pisco-Ica está en última prioridad en el Ministerio de Transportes. De lo único que se habla es de reelección, de adelanto de elecciones y nada con respecto a gestión pública. Así que muy mal. Nando, Bueno, tenemos que concluir. Ya saben nuestros amigos, así. el Estado se ha sacado 0,5. 0,5. Amigos. El profesor acaba de declarar. O sea, tenemos que hacer una pausa y regresamos con Milagros Salazar, vocera de Fuerza Popular. Con ella vamos a conversar algunos interesantes aspectos que creo que son de interés nacional. Nando, muchas gracias. Así fue. Gracias. Gracias.